Hola chicos, en este video les voy a explicar cómo hacer los gráficos de caja, que es lo último que vamos a aprender en matemática de quinto. Para empezar vamos a tener una muestra con datos continuos, cuantitativos, como pueden ser por ejemplo alturas, pesos o algo por el estilo. En el ejemplo de esto estoy usando alturas. Tenemos una muestra con ciertas personas que les medimos la altura y ahí tenemos los datos obtenidos. Ustedes, por supuesto, como parte del enunciado van a tener esos datos. Lo primero que tenemos que hacer para poder hacer el gráfico de cajas es muy parecido a cómo trabajamos el tema de la mediana. De hecho, lo primero que vamos a hacer es determinar la mediana. Para eso necesitamos tener los datos ordenados de menor a mayor. Ordenamos los datos, ahí no hay mucho consejo, simplemente les diría que vayan escribiendo y vayan tachando los que ya pusieron. Puede ocurrir que a veces se te olvide alguno, no te das cuenta que hay alguno y después lo tenés que agregar. Si hubiera datos repetidos, los tienen que poner las veces que sean, ¿sí? O sea que si tienen dos veces, por ejemplo, una altura de 161, ponen dos veces 161. En el caso que tenemos acá como ejemplo, no hay ningún dato repetido, pero si ocurriera, no pasa nada. Los ordenamos de menor a mayor. Ordenándolos de menor a mayor obtenemos directamente ya cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Por supuesto, el mínimo es el valor más bajo, 158 en este ejemplo, y el máximo es el valor más alto, 179 en este ejemplo. Lo que tenemos que hacer a continuación es determinar la mediana. Esto ya lo aprendieron a hacer, pero sirve como repaso. Para determinar la mediana tenemos que encontrar en los datos ordenados cuál es el dato que está justo en el medio. Supónganse que yo pienso que la mediana es 166. Bueno, para chequear si efectivamente es la mediana tengo que fijarme cuántos datos son más chicos y cuántos datos son más grandes. Tiene que haber el mismo número de datos de los dos lados. Yo acá cuento 1, 2, 3, 4 datos más chicos y 1, 2, 3, 4, 5 datos más grandes. 4 datos más chicos, 5 datos más grandes, 166 no es la mediana de la muestra. Bien, sospecho que es el 167, así que vamos a contar con el 167. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 datos más chicos y tengo 1, 2, 3, 4 datos más grandes. Pasa el mismo problema que antes, tengo de un lado 5 datos, del otro lado 4 datos. No es tampoco la mediana. Evidentemente la mediana va a andar por ahí, pero no es ninguno de estos dos valores, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, cuando uno tiene un número par de datos, como acá que tenemos justo 10 datos, ninguno de ellos va a estar justo a la mitad. Cuando vos tenés 10 datos, el dato número 5 tiene 4 datos más bajos y 5 más altos. El dato número 6 tiene 5 más bajos y 4 más altos. Ninguno te sirve de esos dos. Cuando pasa esto, cuando uno tiene un número par de datos, la mediana va a quedar en el medio de dos datos. Así que para determinarla lo que vamos a hacer es el promedio entre 166 y 167, que son los dos valores que están más al centro. Por lo tanto, en esta muestra la mediana nos va a quedar en 166,5, porque ese es el resultado de promediar esos dos valores, ¿sí? Eso es lo que tenemos marcado acá. La mediana justo 166,5. Cuando uno obtiene la mediana, lo que va a notar es que ahora la muestra le quedó separada en dos grupitos. Tenemos el grupito que es menor que la mediana y tenemos el grupito que es mayor que la mediana. En este caso, el grupito que es menor que la mediana son estos valores. Los voy a pintar para que los podamos identificar. Los que son mayor que la mediana son estos valores. Los voy a pintar con un color diferente, ¿sí? La mediana de una muestra te separa esa muestra en dos grupos. Lo que vamos a hacer ahora es determinar los cuartiles. Por ahí el nombre ya un poco le sugiere de qué se trata. Los cuartiles, a diferencia de la mediana que te separa en mitades, los cuartiles te separan en cuartos. En definitiva, sacar un cuartil es como sacar la mitad de la mitad. Es decir, vamos a sacar cuál es la mitad de la primera mitad, es decir, de la que está en amarillo, de la que es más baja que la mediana. Eso nos va a dar uno de los cuartiles y vamos a obtener otro cuartil buscando la mitad de la parte más superior, es decir, la parte que está en verde. Es decir, con la mediana vos agarraste todos los datos y los cortaste justo en la mitad. Con los cuartiles ahora vas a agarrar cada una de las dos mitades y otra vez la vas a cortar a la mitad.
Por ejemplo, fíjense la mitad amarilla, 158, 161, 163, 165 y 166. Solamente miramos esos valores. Y fijémonos cuál es el valor que está en la mitad de ellos. Bueno, acá que nos quedó un número impar porque nos quedaron 5 datos, sí vamos a tener uno que está justo en el medio. ¿Quién va a ser? El 163. ¿Por qué el 163 está en el medio? Fíjense que si yo marco el 163, tengo 2 datos más chiquitos que él y tengo 2 datos más grandes que él. El 163 está justo en la mitad de la primera mitad. Eso es el primer cuartil de la muestra. 163 es el primer cuartil. Vamos a hacer lo mismo con la otra mitad, con la verde. Fíjense de estos 5 datos cuál es el que está en el medio. A simple vista se nota, es este de acá, 171. Así que 171 va a ser el tercer cuartil. ¿Por qué? Porque me separa. Tengo 2 datos más chicos que él, 167 y 169, y tengo 2 datos más grandes que él, 172 y 179. Entonces tenemos el primer cuartil en la mitad de la primera mitad y tenemos el tercer cuartil en la mitad de la mitad grande, ¿sí? Esto de primer cuartil y tercer cuartil no es ningún error. El primer cuartil es porque te separa el primer cuarto de la muestra. Y el 171 no es el segundo cuartil, es el tercer cuartil, porque te separa 3 cuartos de la muestra, ¿sí? Así que no me equivoqué. El segundo cuartil, que es el que faltaría, en realidad es la mediana. La mediana equivale al segundo cuartil porque es el que separa en 2 cuartos, es decir, en la mitad. Entonces, no se confundan con el nombre, le vamos a seguir diciendo mediana a la mitad y le vamos a decir primer cuartil y tercer cuartil a las mitades de cada uno de ellos. Fíjense cómo queda acá marcado, ¿sí? Entonces, como era un número par de datos, la mediana no fue ningún dato específico, sino que tuve que hacer el promedio entre los 2 valores centrales. Después me quedé con cada mitad por separado, busqué la mitad de cada mitad y obtuve entonces el primer cuartil y el tercer cuartil. De esa manera, ¿sí?, vamos a marcar lo que sería el gráfico de cajas, con esos datos. ¿Cómo se marcan? Bueno, les voy a mostrar un poquito el final de la historia para que lo vean. A esto se le llama gráfico de cajas, ¿sí? Es un gráfico donde vos vas marcando el mínimo, el cuartil 1, la mediana, el cuartil 3 y el máximo. Es un gráfico donde visualmente vos podés agarrar varias muestras y representarlas todas de una para poder compararlas. Porque visualmente después es mucho más fácil comparar estos gráficos. Si uno no da únicamente los valores de la mediana, de los cuartiles, se termina mareando porque cada muestra va a tener su mediana, su cuartil 3, su mínimo, su máximo. Así, en forma de gráfico, representás todo junto de una manera que se puede comparar muy fácil. ¿Cómo se hace? Bueno, lo primero es dibujar una escala, ¿sí? Esta escala, por ejemplo, va de a 4 centímetros, es una escala de alturas. Tiene que ser una escala que te abarque todas las muestras. Por ejemplo, si una muestra tiene como máximo 1,86, la escala tiene que llegar a mostrar el 186. Si una muestra tiene el mínimo en 147, la escala tiene que llegar hasta el 147 como mínimo. Es decir, tenés que elegir una escala que abarque los valores que vos querés representar, ¿sí? Tenés que abarcar los valores porque si no te va a quedar parte de la caja por fuera del gráfico. Lo típico cuando uno hace un gráfico de cajas para alturas es arrancar aproximadamente en 140 y terminar en 190. Por supuesto, si en tus muestras tenés a alguna persona que mide 195, es decir, 1,95 m, entonces ahí tu escala va a tener que llegar mínimo hasta 195. Entonces, la escala la van a elegir dependiendo de las muestras que les tocó. Sí, por favor, siempre tienen que abarcar los datos que quieran representar. Bien, una vez que dibujan la escala, lo que ustedes tienen que ir haciendo es, a diferentes distancias, en diferentes renglones, ir marcando los datos. Marcan el mínimo con una rayita, marcan el cuartil 1 con una rayita, por supuesto respetando la escala, van a usar una hoja cuadriculada, de esa manera va a ser mucho más fácil. Marcan la mediana con una rayita, el cuartil 3 con una rayita y el máximo con una rayita.
Una vez que tienen marcadas las 5 rayitas, lo que van a hacer es unir formando la caja entre el cuartil 1, por ejemplo esta que estoy señalando es en 160, hasta el cuartil 3. La cajita se marca de esa manera, ¿sí? Desde el cuartil 1 hasta el cuartil 3. Después también unen por abajo, desde el cuartil 1 hasta el cuartil 3. Formen en la cajita, generalmente uno usa 2 cuadraditos de tamaño para que quede una cajita linda de ver. Si usan hoja rayada, más o menos que tenga 1 centímetro de alto. El tema es que la cajita se pueda apreciar a simple vista, ¿sí? Acuérdense que se hace uniendo cuartil 1 con cuartil 3. Después lo que van a hacer es lo que se llama el bigote. Desde la caja van a ir con una línea que sea paralela a la escala, ¿sí? Van a hacer una raya con la regla hasta llegar al máximo. Y también el bigote para el otro lado, desde el cuartil 1 hasta el mínimo, ¿sí? Entonces lo primero que hacen es hacer las 5 rayitas verticales, mínimo, cuartil 1, mediana, cuartil 3, máximo. Unen cuartil 1 con cuartil 3, ahí forma la caja, la mediana va a estar más o menos en el medio. Y luego hacen los bigotes uniendo máximo y mínimo con los respectivos cuartiles. Les tiene que quedar un dibujito de este estilo. Después, una vez que uno hace el dibujito de una muestra, se fija cuánto le dio la otra muestra que tiene para comparar, y lo mismo hace el dibujito. Por supuesto, respetando la escala. Como ustedes van a usar hoja cuadriculada, no van a tener ningún inconveniente para respetar la escala, ¿sí? La escala busquen un valor apropiado, ¿sí? Que les dé el ancho de la hoja para que entre todo, pero que sea lo suficientemente fácil de dibujar después. Por ejemplo, pueden ir de a 5 centímetros, de a 2 centímetros, dependiendo de lo que les dé la hoja, ¿sí? A veces pasa que uno elige una escala que después ve que termina quedando muy mal el dibujo, bueno, la vuelven, cuando ven que empieza a quedar todo apretado, tachan eso y prueben con otra escala un poco más grande. El hecho de elegir bien la escala y de hacer la escala bien en el dibujo es una de las cosas más importantes. Después es cuestión de ir marcando las rayitas. Cuando uno agarra todas las muestras que tenía que procesar e hizo el dibujo, le termina quedando algo como lo que tienen ahí en pantalla, donde ahora visualmente se puede ver qué muestra tiene valores más altos, qué muestra tiene valores más dispersos, qué muestra tiene valores más uniformes, ¿sí? Ese tipo de análisis es algo que estaría muy bueno que aprendamos, pero ya no nos va a dar el tiempo, no los voy a hacer en la tarea que tengan que analizar el gráfico, pero sí se los voy a comentar para que vean cómo con este gráfico es muy fácil de hacer. Por ejemplo, viendo quién tiene bigotes muy largos, uno puede determinar qué muestra es más heterogénea o qué muestra tiene valores atípicos. Por ejemplo, la que dice alturas 2013, la del medio, tiene bigotes bastante cortos. Eso quiere decir que no tienen datos atípicos. Todos los alumnos de esa muestra, de la altura 2013, es del año 2013 evidentemente, son alumnos que dentro de todo tienen valores de alturas bastante parecidos. No hay ninguno ni muy alto ni muy chico. Por otro lado, fíjense que la caja de esta muestra es bastante ancha, mientras que la caja de alturas 2014 es bastante angostita. Bueno, eso que está mostrando que en la muestra del 2013, si bien no hay ningún alumno ni muy alto ni muy bajo, están bastante desparramados, ¿sí? En cambio, cuando la caja es chiquitita, por ejemplo, la de alturas 2012 también es recontra chiquitita, lo que te está mostrando es que ahí la muestra es muy homogénea. Casi todos los alumnos tienen alturas parecidas y a lo sumo hay uno muy bajito que hace que el bigote se alargue. La otra cosa que uno suele comparar cuando hace estos análisis es ver si la mediana está bien en el medio de la caja. En la muestra del 2012 la mediana está bien a la mitad. De hecho, casi que está en la mitad exacta de la caja. Cuando pasa eso, lo que quiere decir es que la muestra es lo que se llama estadísticamente normal, es decir, que están bien distribuidas las alturas tanto a un lado como al otro de la muestra. Es decir, no hay muchos chicos que se desparraman para el lado de los bajos, no hay muchos chicos que se desparramen para el lado de los altos, sino que están bastante bien desparramaditos como corresponde con las distribuciones normales. Una aclaración, la palabra normal en estadística no tiene nada que ver con algo peyorativo o con hacer un análisis de calidad, sino que tiene que ver con que los datos estén desparramados de forma pareja,
¿sí? Normal significa eso en estadística. En cambio, cuando vos ves que la mediana está más para un lado que para el otro, ahí la muestra tiene algún sesgo para un lado o para el otro. Por ejemplo, en 2014, como la caja se hace más ancha para el lado de las alturas más bajas, eso quiere decir que si bien la mediana está en 166, se desparraman los chicos más bajitos que 166 en varias alturas distintas, ¿sí? No están todos bien parejitos distribuidos, sino que hay un cierto desparramamiento de los datos para el lado de los chicos más bajos. Bien, ese tipo de análisis te lo facilita mucho el tener todo a simple vista, y por eso quiero que aprendan a hacer los gráficos de cajas, los boxplot. No les voy a pedir que ustedes hagan el análisis, pero está bueno que sepan, aunque sea, construir el gráfico.